Hola queridos amigos, ¿cómo están? Aquí continuamos con las lecturas del Cuarto Camino, según Maurice Nicoll. Nos quedamos en la página 76. El trabajo equivocado de los centros, parte 2. La última vez hemos hablado del trabajo equivocado de los centros desde el punto de vista del empleo de sus divisiones equivocadas y según el principio de atención. Como se dijo, la gente mora o vive en pequeñas divisiones de los centros, es decir, en las divisiones mecánicas. Es preciso comprender que todos los diferentes yoes en nosotros viven en las más pequeñas o en las más amplias divisiones de los centros. Es decir, tenemos yoes más mecánicos o menos mecánicos. En las pequeñas divisiones, en las partes de los centros mecánicas o hasta automáticas, moran la mayoría de los yoes que controlan nuestra vida ordinaria. En este sentido, la gente habita o vive en pequeñas divisiones mecánicas de los centros. Es decir, nuestra vida ordinaria es en gran parte controlada por muy pequeños yoes mecánicos que moran en esas pequeñas subdivisiones de los centros. Tendrían que ser nuestros sirvientes y nuestros amos. Tendrían que ser nuestros sirvientes y nuestros amos, porque tenemos yoes de diferente poder, calidad o capacidad. Por ejemplo, los yoes que viven en pequeñas subdivisiones de los centros son incapaces de comprender este trabajo. Son muy limitados, no pueden cambiar. Son como campesinos que desconfían de todo lo nuevo. Los pequeños yoes que ustedes usan en la vida ordinaria, los yoes que querellan y se sienten descontentos, que se ocupan de pequeños planes, de pequeñas sospechas, de pequeñas cosas y de pequeños intereses, son las partes mecánicas de los centros. Son muy útiles para la vida ordinaria, pero no pueden comprender el trabajo. Pertenecen a las pequeñas partes de los centros. A veces se encuentran personas que están tan sumergidas en sus pequeños yoes cotidianos que son incapaces de comprender cosa alguna salvo lo que pertenece a sus intereses inmediatos y a las perspectivas de esos mínimos yoes que se ocupan solo de las cosas superfluas de la vida, las que son muy importantes en la escala de las pequeñas cosas. Esto quiere decir que esos pequeños yoes tienen su lugar correcto y si se ocupan de lo que les incumbe, hacen su trabajo como deben hacerlo. Y todas las personas deben poseer yoes adiestrados de esta suerte. Como ustedes saben, una persona debe estar desarrollada hasta cierto punto en todas las partes de los centros con el fin de llegar a ser un hombre 4 u hombre equilibrado. Pero, como se dijo, esos pequeños yoes no pueden aprender el trabajo, no pueden adaptarse a las ideas del trabajo. Y si esas ideas llegan a caer solo en esos pequeños yoes de la vida cotidiana, el trabajo no puede ser recibido y colocado correctamente en el ser de la persona. En suma, si los pequeños yoes cotidianos, capaces de interesarse solo por pequeñas cosas, se hacen cargo del trabajo, este será comprendido en su reducido nivel de comprensión. Este trabajo debe recaer en mayores yoes y nunca se debe permitir que baje a los pequeños yoes. Este es un aspecto muy legítimo e importante del trabajo sobre sí, es decir, importa mucho no permitir que los yoes que viven en las pequeñas partes de los centros
piensen y decidan acerca de las ideas de este trabajo, puesto que es tan importante y desde un punto de vista práctico constituye un ejemplo tan patente del trabajo equivocado de los centros, que es el tema que ahora estudiamos. Es preciso comprender mejor lo que esto significa. Como se dijo, el estudio del trabajo equivocado de los centros no es una mera cuestión, tal como el uso del centro del pensamiento para bajar velozmente las escaleras, en cuyo caso uno se cae. Pues sí, porque eso es instintivamente, Si dices, ay, ¿cómo estoy bajando las escaleras? Pum, te caes. Porque si lo piensas, si lo meditas, si lo intelectualizas, digamos, te vas a caer. Eso ya es una cosa motora, mecánica instintiva, digamos, en cuyo caso se cae uno, sino también la cuestión de usar la parte correcta de un centro en relación a lo que se debe hacer en un momento dado, porque hay muchas diferentes clases de cosas de las que debemos ocuparnos en diferentes momentos, y no solo poseemos diferentes centros o mentes, el intelectual para las comparaciones y los pensamientos complejos, el motor para los movimientos complejos que son mucho más rápidos que el pensamiento, el emocional para ver la calidad de las cosas y las relaciones y los significados ocultos al intelectual, y así sucesivamente. Pero cada centro está dividido y subdividido en partes, teniendo cada una su exacto lugar en el esquema de las cosas y su propia función. Volvamos al centro intelectual. La parte mecánica incluye en sí todo el trabajo del registro de recuerdos, asociaciones e impresiones. Y este es el trabajo que debe hacerse normalmente, es decir, cuando los otros centros y partes de los centros están haciendo su propio trabajo. Solo debería ocuparse del trabajo de registro o grabado como un secretario que escribe lo que se le dicta. Y como se dijo, nunca debería contestar las preguntas que se hacen al centro íntegro y nunca decidir nada importante. Pero, desdichadamente, está siempre decidiendo y siempre aplicando y replicando, y siempre replicando por su modo limitado y estrecho, con frases ya hechas, y sigue diciendo las mismas cosas y trabajando de la misma manera mecánica bajo todas las condiciones. Esta es la parte fija. Y cuando un hombre mora intelectualmente en las divisiones mecánicas del centro intelectual, no cambiará y dirá las mismas cosas como un gramófono. Pero si tiene otra parte de él desarrollada en una división más amplia, en este caso todo será diferente. Tendrá entonces el lado mecánico muerto y un lado diferente, que es más consciente y vivo, a saber, que está en la división emocional y en la intelectual. En realidad, un hombre equilibrado, en el sentido dado por el trabajo, desarrolla hasta cierto punto todas las partes, mecánica, emocional e intelectual, de todos los centros. Es decir, está representado en ellas por algunos yoes y no se asemeja a cuartos vacíos. Esto distribuye su energía y confiere armonía a la vida psíquica, pero solo a través de ideas similares a las del trabajo, a saber, ideas provenientes de las influencias C, desde el círculo consciente de la humanidad, desde aquellos que han alcanzado su plena estatura interna, es posible el desarrollo armonioso de los centros. Los intereses sensuales de la vida solo llevan a un desarrollo parcial, y ningún hombre puede desarrollarse a través de su propio interés, porque entonces desarrollará nada más que ciertas partes del centro emocional. Ahora bien, si el trabajo actúa sobre el lado mecánico del centro intelectual,
caerá en los yoes que se ocupan de los asuntos ordinarios de la vida cotidiana. Esos yoes están alimentados por las influencias A, o sea, por la vida, por lo aprendido, y están destinados a ser usados en la vida, y no pueden comprender de qué trata el trabajo o por qué es necesario el trabajo. Están vueltos hacia el lado exterior y visible de la vida, que para ellos es la suma total de la realidad. Para ellos solo que pueden ver y tocar, solo lo que pueden ver y tocar es real. Por lo tanto, las ideas de trabajo no tienen allí un suelo que les permita crecer, porque el trabajo no se refiere a las cosas sensoriales que pueden ser vistas o manejadas, sino que empieza con la observación de sí, es decir, con lo que no puede ser visto ni manejado. Por eso comprenderán ustedes cuán peligroso es para aquellos a quienes se les dio la oportunidad de recibir este trabajo en las partes más amplias de los centros, en los yoes más grandes, permitir que dichas ideas caigan en los pequeños yoes mecánicos, donde serán divididas y hasta desmenuzadas, por así decir. Pues sí, las van a hacer pedazos, porque no les conviene, amigos. No les conviene. Si nos estamos tomando como una miríada de seres o de entes o de egos que están ahí pendientes de seguirnos aconsejando lo habitual, entonces no les conviene que entren nuevas ideas a esos egos o a esos seres o a esos otros pensamientos, porque entonces van a debilitarse. Pero entonces hay que luchar para que entren las nuevas ideas en los centros mejores que tenemos, en nuestra esencia. En realidad es esta la idea fundamental en el sacrilegio o la profanación. Es decir, pertenece al trabajo equivocado. Es menester pensar en el trabajo con atención, porque esto sitúa a un hombre en la parte intelectual de los centros. En relación a las ideas del trabajo con los pequeños y estrechos yoes, todos ustedes conocen la parábola del sembrador y la semilla. La persona que solo vive en las pequeñas partes de los centros, en las pequeñas cosas personales, al escuchar este trabajo, solo lo comprenderá de una manera muy imperfecta. Esa situación se menciona en la parábola. La semilla significa las ideas del esoterismo, las ideas de este trabajo. Si las ideas de este trabajo caen como las semillas vivientes en los muy pequeños yoes, en las pequeñas partes de los centros habitadas por muy pequeños, por diminutos yoes, es como si la semilla, es decir, las ideas de este trabajo, cayeran junto al camino. Recordemos esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo las comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y las espinas que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Lucas 8 y unos B, I. De la parte de la Biblia que se tomó, ¿no? Al interpretar esta parábola a sus discípulos, Cristo dijo: la semilla es la palabra de Dios.